con este ejercicio que había propuesto la clase pasada. El ejercicio dice así. Yo dije este ejercicio, muchachos, tangente cuadrado de x, secante cubo de x. Aquí estamos en el caso en que m es par y n es impar. Según lo que escribimos la clase pasada, este ejercicio habría que resolverlo por integración por partes. Entonces Yair el de Puerto Berrío, Yair de Puerto Berrío me mandó una solución. La solución de Yair está completamente correcta, está bien hecha. Yo le pido a los de Puerto Berrío que la miren. Está bien hecha, se trata de eso. Sin embargo, no es por demeritar, porque no faltaba más. Cuando la gente hace las cosas bien hay que felicitarlos. De pronto el método que siguió Yair fue un poco más largo que este que yo propongo. Como les digo, no quiere decir que lo hubiera hecho malo. Lo que Yair hizo está bien y así lo escribí. Pero de pronto hubiera sido más fácil haber hecho esto. Entonces aquí en esta que yo propuse, m es par y n es impar, y en este caso hay que trabajar integración por partes. Bueno, pero aquí quedaba más fácil hacer esto. Se sabe que tangente cuadrado de x es secante cuadrado de x menos 1. Y aquí sería secante cubo de x de x. Bueno, con el método que yo propongo, esta integral sería secante cuadrado por secante cubo, sería secante quinta de x, menos, voy a separar esto en dos integrales, secante cubo de x por esto sería secante cubo de x. Entonces esta integral que yo había propuesto ya estaría resuelta, porque esta integral la vimos la clase pasada, y esta también, esta la vimos la clase antepasada. O sea, con este método el ejercicio queda completamente resuelto. Yair lo hizo de otra forma, también está correcto, no hay ningún error. Pero entonces yo muestro pues esta forma para que sepan. Se hizo por otro lado. Quería comentar eso. Y me gusta mucho que la gente trate de hacer lo que se le propone, como lo hizo Yair. Bueno, vamos entonces a seguir con estas formas que habíamos visto. Vamos a seguir con estas formas que habíamos visto. Bueno, aquí saludo a Caucasia, sí, y aquí saludo a Puerto Berrío. Bueno, Oye, dígame. qué pena, yo tengo una preguntita. Sí. Yo estaba haciendo unas sustituciones trigonométricas y que en integral de cotangente cuadrado por coseno cuadrado. No, pero es que fíjate que así conversado, así de boca, me queda como muy complicado. Yo te propongo esto, mándame el ejercicio a la página, no a mi correo, sino a la página. Y ahí lo discutimos, porque es que así con palabras se queda como muy complicado, porque no sabe uno necesita tener como algo escrito para discutir sobre eso, porque es que si no es muy complicado. Ustedes sí me tienen que entender de que en este tipo de ejercicios, puede que en otra cosa no, pero en este tipo de ejercicios hay que escribir como de expresión, para saber a qué atenerme yo, porque no es lo mismo tener esto, con esto aquí, a tener por ejemplo un 4, el ejercicio cambia por completo, y no es lo mismo tener aquí 3 que tener por ejemplo 6, el ejercicio cambia por completo. Entonces es bueno tener como la cosa escrita, y ya sobre una cosa escrita discutimos. Por ejemplo, Yair siempre manda esa información, me la manda por la página y me dice que se la corrija. Yo nunca me he demorado más de 4 o 5 horas para mandarle la respuesta. Inclusive este último ejercicio me lo mandó hoy a las 11 de la mañana. Yo lo vi en la página a la 1 de la tarde y ya le contesté. La prueba de que le contesté es que cualquiera de ustedes la puede ver, los del grupo 45. Bueno, vamos a estas otras formas, muchachos. Formas. Habíamos visto la forma
Habíamos visto la forma A2 menos U2. Aquí vamos a ver estas formas. Ahora, vamos a ver las formas A2 más U2 a la R. Vamos a ver también la forma U2 menos A2 a la R. Y vamos a ver las formas AU2 más BU más C. En estas tres formas que estoy hablando, A es un número real, positivo. Bueno. Positivo, bueno. U es una función de X. R es un número racional. Bueno. Entonces vamos a comentar brevemente esas tres formas. ¿Se está viendo o está muy...? Podemos bajar un poquitico. Voy a tratar de bajar, que nadie me ha dicho que no se ve. Pero la vez pasada me han dicho, exacto. Así yo creo que queda bien. Creo que ahí se ve un poquito mejor. ¿Cierto, muchachos? Bueno. Entonces vamos a ver esta primera forma. Vamos a ver la forma A2 más U2 a la R. Vamos a ver esta fórmula. Cuando se presenta esta forma, se va a hacer lo siguiente. Haga U igual a tangente alfa. Pongamos, sí, voy a poner alfa, podría ser teta, el nombre es lo de menos. Si yo hago eso, du es a secante cuadrado de alfa de alfa. Cuando ustedes hacen esa sustitución, cuando se hace esa sustitución, se tiene entonces que A2 más U2 a la R se convierte en, voy a escribirlo, A2, U2 es A2, tangente cuadrado de alfa a la R. O sea que se convierte, esto sería A2 que multiplica 1 más tangente cuadrado de alfa, que es secante cuadrado de alfa a la R. La idea es esto. La idea es tener esta expresión, A2 secante cuadrado de alfa a la R. Se elimina este sumando aquí. Por eso esta es la sustitución apropiada. Vamos a ilustrar esa sustitución con un ejemplo. Pero aprovechemos y ensayemos esta sustitución, ya que estamos ahí, para que hagamos dos ejercicios directos. La forma U2 menos A2 a la R, esta sustitución. Cuando se hace esa sustitución, aquí se va a hacer lo siguiente: haga U igual a secante alfa de alfa. Por lo tanto, du es a secante alfa por tangente alfa de alfa. Y aquí me equivoqué. U igual a secante alfa. Esto no tiene sentido. Eso se quita de ahí. El du sí está bien. ¿Cuál es la idea acá? La idea aquí es que si usted tiene U2 menos A2 a la R, esto se convierte en U2, que es A2 secante cuadrado de alfa.
menos A2. Y esto está la R. Y esto, muchachos, no es más entonces que, aquí quedaría A2 que multiplica secante cuadrado de alfa menos 1. Secante cuadrado de alfa menos 1 es tangente cuadrado de alfa. Y eso estaría a la R. Entonces, convertir esta resta acá, esta resta que hay aquí, convertirlo en una expresión de este tipo. Bueno, vamos a ver entonces dos ejercicios donde manipulemos expresiones de ese tipo. Vamos a ver dos ejercicios donde... Cuénteme. ¿Por qué no trabajamos con los ejercicios que había dejado de tarea, que usted dijo que igual lo íbamos a resolver en clase? O sea, sería, como son también de ese tema, ¿por qué no resolver eso? ¿Quién me habla ahí? Aquí, profe. Yo ya mencioné algo que habíamos hecho en clase. ¿O no? Sí, pero usted dejó dos ejercicios, entonces para ver... O sea, ¿cuáles fueron? ¿Cuáles fueron? ¿Fueron tangente cuadrado de alfa? No, profe, yo digo de los ejercicios que dejó sobre A la 2 menos U a la 2. Bueno, ¿usted qué ha hecho? No, lo que pasa es que usted dijo que los iba a seguir trabajando en clase. Sí, exacto, pero entonces bríguenlos ustedes primero a hacer. O si no me lo mandan por correo, yo se los hago. Es decir, aquí muchachos, yo no voy a tener ninguna pereza por hacerle ejercicios. Eso sí, ténganlo seguro, eso es mi oficio. Pero la idea también es que ustedes traten de hacer algo. Entonces hagamos esto. Le voy a poner este reto. Trátelo de trabajar. Y si no es capaz, me dice, Benjamín, llegué hasta aquí y no puedo, ¿qué me aconseja? Yo por correo le digo, trate de hacer esto. ¿Les parece bien? Correcto. Vamos a hacer otro. No hay problema en hacer ejercicios que me pregunten. Como les digo, muchachos, no se preocupen que yo no tengo problemas con eso. Vamos a resolver algo. Muchas veces voy a hacer ejercicios propuestos, hechos ahí en el libro, otros que no están hechos. La única idea mía es hacer ejercicios que sean representativos. Entonces vamos a hacer este primer ejercicio. Voy a quitar la hoja. Resolver. Integral de raíz de x2 menos 16 sobre x3 de x. Bueno, la idea es, muchachos, que no nos aprendamos las formulitas que les escribí ahorita. Cuando yo les escribo estas expresiones, lo que les escribo es para hacerles plausible esta sustitución. Pero la idea no es aprender eso de memoria. Uno de memoria se debe aprender lo estrictamente necesario. Por ejemplo, uno de memoria se debe aprender el alfabeto. Porque si a uno se le olvida el alfabeto, se le olvidó leer y escribir. Uno de memoria se debe aprender a dónde es que vive. Porque si se le olvida a uno es que vive, se fregó para ir a la casa, ¿cierto? Entonces estas cosas bregar a no memorizarlas. Fíjense, muchachos, que si miramos aquí, esto sería de la forma x2 menos 4 al cuadrado, ¿cierto? Arriba. Y esto está hasta la 1 medio, a la 1 medio. La idea es saber cómo escribo esto mediante una sustitución trigonométrica. ¿Qué sugiere uno aquí? Sugiere que si uno escribe, y esta sugerencia la coge uno trabajando muy de seguido, si uno llama a x igual a 4 secante alfa, ¿qué tendría? Tendría que x2 es 16 secante cuadrado de alfa, por eso pongo 4, porque al cuadrado de 16, y sería 16 secante cuadrado de alfa menos 16, que sería 16 que multiplica secante cuadrado de alfa menos 1, que es tangente cuadrado de alfa. La idea es esa, por eso llamo x igual a 4 secante alfa y no a 4 tangente alfa. Si yo pusiera aquí 4 tangente alfa, no voy a obtener la identidad trigonométrica de la que estoy hablando. Entonces, si yo llamo x eso, tengo que dx es 4
secante alfa, tangente alfa por d alfa. Entonces voy a reemplazar esa integral por esta otra. Entonces esta integral se convierte en... Entonces estoy haciendo una sustitución trigonométrica y se convierte en la siguiente, en la integral de... Del numerador tengo raíz de x2, que es 16, secante cuadrado de alfa, menos 16. Esto ya quedó aquí, en el numerador. En el denominador x3, o sea 4 al cubo, que es 64. 64 secante cubo de alfa, por el dx. Dx es 4 secante alfa por tangente alfa de alfa. Bueno, aquí comienza uno a trabajar, como dicen por ahí, con tranquilidad, no tratar de hacer 4 o 5 operaciones al mismo tiempo, sobre todo si uno no tiene práctica, porque se puede equivocar. Entonces miremos, lo que sí podemos trabajar aquí es con cuidadito, mirando lo siguiente. Esto sería 16 que multiplica secante cuadrado de alfa menos 1. O sea, lo que es lo mismo, 16 tangente cuadrado de alfa. Correcto. Queda ahí. Aquí queda 4 secante alfa tangente alfa de alfa. Y aquí queda 64 secante cubo de alfa. Esta expresión se me convierte en lo siguiente. Bueno, la raíz de 16 tangente cuadrado de alfa es 4 tangente alfa. Como pueden ver, me desencarté de esa raíz, que era lo que se buscaba. Por 4 secante alfa tangente alfa de alfa. Bueno, sobre 4 secante cubo de alfa. Bueno, más que hacer las operaciones, estoy poniéndole como mucho cuidadito a esto. Bueno, muchachos, aquí 4 por 4, 16. Y aquí, muchachos, es 64. De este 64. Aquí 4 por 4, 16. Y abajo tengo 64. 16 sobre 64 es un cuarto, que lo voy a poner aquí. Bueno. Y vamos a escribir. Aquí tendría tangente por tangente. Sería tangente cuadrado de alfa. Cuadrado sobre secante cuadrado. Bueno, y secante se cancela con un secante cubo. Queda secante cuadrado de alfa. Y aquí de alfa. Bueno, usted aquí tiene varias opciones. Como uno no se aprende los ejercicios de memoria, ustedes tienen varias opciones. A ver, tangente cuadrado lo puede escribir como secante cuadrado menos 1. Y luego cancelar aquí. O pueden escribir esto como seno cuadrado de alfa sobre coseno cuadrado de alfa. Y aquí tengo coseno, aquí quedaría coseno cuarta de alfa. Bueno, tienen varias opciones para resolver esta expresión. Yo voy a escoger una. No quiere decir que esa una sea la que tiene que ser como yo lo haga. Yo voy a escoger esta que me parece más sencilla. Puede que si amanezco con otro genio, me parezca más sencilla otra. Esto diría secante cuadrado de alfa menos 1, que es tangente cuadrado de alfa, sobre secante cuadrado de alfa de alfa. La otra sería poner tangente como seno cuadrado sobre coseno cuadrado. Y secante cuadrado como 1 sobre coseno cuadrado. De pronto es mejor. De pronto es mejor esa. Muchachos, poner seno cuadrado sobre coseno cuadrado. Y aquí 1 sobre coseno cuadrado. Voy a hacer esa que me parece más sencilla. Esta no está mala.
pero no la voy a... Ustedes la pueden trabajar por ahí, pero no la voy a tener en cuenta. Ustedes, como pueden ver, uno en el proceso de un trabajo de estos, como uno, que es lo que les he dicho muchas veces, puede pensar en decir, no, esto mejor lo hago así, mejor lo cambio así, porque esto es para pensar. Todo esto sería un cuarto. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Tangente cuadrado de alfa es seno cuadrado de alfa sobre coseno cuadrado de alfa. Y secante cuadrado de alfa, 1 sobre coseno cuadrado de alfa. Y esto de alfa. ¿Por qué me decidí por esta? Porque me di cuenta, muchachos, que esto me resulta así. Esto se me cancela con esto. Estas dos cosas, esto con esto. ¿Qué me queda? Seno cuadrado de alfa, que es una integral mucho más sencilla de hacer. Si hubiéramos seguido con este método, aquí daríamos 1, porque secante cuadrado sobre secante cuadrado sería 1, menos 1 sobre secante cuadrado, que sería coseno cuadrado. Obtendría entonces 1 menos coseno cuadrado, que es precisamente seno cuadrado. Esta es una potencia par de senos y cosenos. Entonces lo que tengo que hacer, bueno, copien esto, que voy a pasar a otra hoja para terminar el ejercicio, y vamos a escribir solamente como lo más útil. El que no haya copiado, copie ese pedacito para pasar a otra cosita acá. Bueno, a ver, repito para los que están como preguntando. Llamé x4 secante de alfa, de x es 4 secante alfa por tangente alfa de alfa. Esta integral se convierte entonces en 16 secante cuadrado de alfa menos 16. Fíjense que aquí puedo factorizar. 16 que multiplica secante cuadrado de alfa menos 1, que se convierte en 16, y secante cuadrado de alfa menos 1 es tangente cuadrado de alfa. Esto aquí no es más que la diferencial, el de x, que es 4 secante alfa tangente alfa de alfa. Y como x es esto, x3 es 4 al cubo, que es 64, por secante cubo de alfa. Estas manipulaciones las hago acá y quedo en esto. Bueno, entonces voy a pasar, muchachos, a otra hoja. Voy a pasar a otra hoja, voy a esperar acá un momentico. De todas maneras, en los videos del módulo correspondiente hay ejercicios resueltos de esto. Y en los que hay sacados de YouTube, también hay ejercicios resueltos. Bueno, muchachos, voy a quitar la hoja, ¿les parece? ¿Correcto? Sí, bueno. Entonces, ¿en qué estábamos? Estábamos en lo siguiente. Estábamos en la hoja anterior, para que no perdamos la pista. Estamos en esto, en la integral de raíz de x2 menos 16 sobre x3 de x. Y entonces llegamos a un cuarto de integral de seno cuadrado de alfa. Llegamos a eso haciendo x igual a 4 secante alfa. Correcto, haciendo esa sustitución, 4 secante alfa. Y por lo tanto de x es 4 secante alfa tangente alfa, pues de alfa. Y llegamos a esto. Vamos a resolver esto. Como esto es una potencia par de seno, se había dicho que cuando las potencias son pares, utilizamos la fórmula de ángulo doble. O sea que seno cuadrado de alfa no es más que 1 menos coseno de 2 alfa sobre 2 de alfa. Esto se convierte entonces en un octavo de integral de 1 menos coseno de 2 alfa de alfa.
Me esperan un momentico. Estaba haciendo, me habían pegado una llamadita. Entonces esto es un octavo de 1 menos coseno de 2 alfa de alfa. Esta integral ya la podemos hacer. Esto sería un octavo de 1 por d alfa es alfa. O sea, un octavo de alfa. Menos. Vamos a hacer la integral de coseno de 2 alfa. La integral de coseno de 2 alfa es seno de 2 alfa sobre 2. ¿Por qué seno de 2 alfa sobre 2? Porque la derivada de seno de 2 alfa, la derivada, si y es seno de 2 alfa, y' es 2 coseno de 2 alfa. O sea, la derivada de seno de 2 alfa por la derivada interna, que es 2. Pero no tengo aquí, pero aquí tengo es coseno de 2 alfa. Y aquí aparece 2. O sea que tengo que poner que la integral de esta es 1/2 de coseno de 2 alfa. Por este 8, esto quedaría 1/16 de seno de 2 alfa más c. Entonces ese ejercicio tal como está ya terminó. Tenemos que volver a la variable original. O sea, donde hay alfa, poner el correspondiente términos, la expresión en términos de x. Fíjense que acá, fíjense que acá x es 4 secante alfa. Quiere decir lo siguiente, que x sobre 4 es secante alfa, ¿cierto? Pasando este 4 acá, y por lo tanto alfa es arsecante, o lo que es lo mismo, secante a la menos 1 de x sobre 4. Secante a la menos 1 de x sobre 4. Bueno, eso es alfa. Ahora, ¿qué es seno de 2 alfa? Uno podría decir que seno de 2 alfa, entonces sería seno de 2 veces secante a la menos 1 de x sobre 4. Y eso estará bien. Usted reemplazaría alfa por secante a la menos 1 de x sobre 4. Pero no me gusta esa forma. Me gusta más esta. Y es haciendo un triángulo rectángulo aquí. Uno diría lo siguiente. Esto es alfa. Yo dije que secante alfa es x sobre 4. De acá. Y secante alfa es ¿qué? El inverso del coseno. O sea que secante alfa es hipotenusa sobre el lado adyacente. O sea que aquí es x y aquí tiene que ser 4. Y secante alfa sería x sobre 4, hipotenusa sobre el lado adyacente. Por tanto, este catetico aquí es x2 menos 16, ¿cierto? x2 menos 4 al cuadrado. ¿Qué tengo yo aquí entonces? Tengo que seno de alfa es lado opuesto, x2 menos 16 sobre x. ¿Y qué tengo aquí? Que coseno de alfa, ¿qué es? 4 sobre x. Entonces la pregunta es esta: ¿qué es seno alfa? Coseno alfa. Esto por esto es 4 raíz de x2 menos 16 sobre ¿qué? Sobre x2. Eso es seno alfa, coseno alfa. Ahora, 2 seno alfa, coseno alfa. 2 seno alfa, coseno alfa es seno de 2 alfa. ¿Qué es lo que me interesa reemplazar aquí? 2 seno alfa, coseno alfa es seno de 2 alfa. Y aquí tengo seno alfa, coseno alfa. Entonces seno de 2 alfa es 2 veces esto, o sea, 2 por 4, 8. 8 raíz de x2 menos 16 sobre x2. Entonces ya podemos hacer este reemplazo de arriba. ¿Qué puedo decir yo entonces? Puedo decir que integral de raíz de x2 menos 16 sobre x3 de x no es más que ¿qué?
Aquí quedó 1/8 de alfa, y alfa es secante a la menos 1 de x sobre 4, menos 1/16, o sea, menos 1/16, pero aquí hay un 8. 8 veces 1/16, 8 veces 1/16 da 1/2, ¿correcto? Menos 1/16, pero de seno de 2 alfa, pero seno de 2 alfa es 8 veces 1/16, o sea, 1/2 de esto, seno de 2 alfa, que es raíz de x2 menos 16 sobre x2 más la constante c. Y el ejercicio ahí pues ha terminado. El ejercicio ahí ha terminado. Utilicé este triangulito para saber qué era seno de 2 alfa. Yo no podía saber inmediatamente qué era seno de 2 alfa, pero yo sé que seno de 2 alfa es 2 seno alfa coseno alfa. Entonces, con este dato aquí, que secante alfa es x sobre 4, como secante el lado hipotenusa sobre el lado adyacente, entonces secante de alfa es x sobre 4. Por tanto, esto es esta hipotenusa al cuadrado menos esto al cuadrado, raíz. De aquí obtengo que seno de alfa es esto sobre esto, coseno de alfa es esto sobre esto. Por tanto, seno alfa coseno alfa es esta expresión. Por lo tanto, 2 seno alfa coseno alfa es 2 veces esto, que es lo que escribí aquí. Entonces ya acá reemplazo este valor y reemplazo este valor que lo acabé de hallar. Y ese sería el valor de esa integral. Es un poquito engorrosita, sí. Pero este es un método de trabajo que van ustedes ensayando a medida que vayan haciendo ejercicios. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a realizar otro ejercicio. Vamos a esperar a que ustedes acaben de copiar ahí. De que acaben de copiar lo que haya que copiar. Vamos a hacer otro ejercicio. ¿Puedo quitar las hojas o no? Muchachos, ¿puedo quitar la hojita? Sí, profe. Bueno, la voy a quitar. Vamos a escribir este otro. Vamos a escribir este ejercicio. Resolver. Aquí más que sacar la respuesta, me interesa que ustedes conozcan como procesos. ¿Por qué salen las cosas? x2 sobre 1 más x2 de x. Este ejercicio se puede desarrollar por varias formas. Vamos a resolverlo utilizando sustitución trigonométrica, pero hay otras formas. Les advierto que hay otras formas. Vamos a utilizar sustitución trigonométrica. Fijémonos que esto es una forma. Esto es forma A2 más U2 o más X2, pues, a la R. Aquí R es 1, ¿cierto? Entonces, ¿qué se sugiere aquí? Entonces, haga X igual. A ver, ¿quién me dice qué hago ahí de X? Alguien que brinque. Caucasio, Puerto Berrío. ¿X igual a qué? ¿Qué sustitución haría? ¿X igual a qué? En términos de una expresión trigonométrica. Tangente de alfa. X igual a tangente de alfa. Eso es correcto. ¿Y por qué? ¿Hay que hacer mago para saber eso? No. Sino lo siguiente. ¿Por qué puse X tangente de alfa? Porque si pongo X tangente de alfa, X2 es tangente cuadrado de alfa. Y 1 más tangente cuadrado de alfa es secante cuadrado de alfa. La idea es utilizar esa sustitución trigonométrica. ¿Por qué no pongo, por ejemplo, X igual a seno de alfa? Si pusiera X igual a seno de alfa, quedaría que
1 más x2 es 1 más seno cuadrado de alfa. Y 1 más seno cuadrado de alfa, con esos dos términos no hay ninguna identidad trigonométrica, eso no es igual como a nada. Entonces, esta es la sustitución que sirve, porque me transforma esa integral en una integral de potencias trigonométricas. Entonces, de x sería secante cuadrado de alfa. Entonces, en esta forma, esto se convierte en integral de x2 en el numerador. Sería entonces tangente cuadrado de alfa. En el denominador, 1 más x2, 1 más tangente cuadrado de alfa. ¿Y qué es el de x? De x es secante cuadrado de alfa. Esto sería igual a tangente cuadrado de alfa por secante cuadrado de alfa sobre 1 más tangente cuadrado de alfa es secante cuadrado de alfa, y esto por d alfa. Me gusta escribir como todas las operaciones, sobre todo para que ustedes las tengan claras. Esto sería tangente cuadrado de alfa. Se me convierte esta integral se me convirtió en esta. Esta es una potencia de tangente. Yo había dicho una fórmula de reducción, pero no para que se la aprendieran de memoria. Es más sencillo, mejor escribir así. Tangente cuadrado de alfa, ¿qué sería? Cuando uno tiene mucha práctica, es secante cuadrado de alfa menos 1 de alfa. La escribimos en esa forma. O sea que esto sería, muchachos, separándolo en dos, esto sería secante cuadrado de alfa menos la integral de d alfa. Así en esa forma, la separé en dos. Esto entonces sería, queda inmediata, la integral de secante cuadrado de alfa es tangente alfa. ¿Por qué? Porque la derivada de tangente alfa es secante cuadrado de alfa. Y la de menos de alfa es alfa, más la constante c. Bueno. Entonces el ejercicio determinó. Ya paso a la variable original, pero es inmediato. En la variable original yo había dicho, dígame. Pero si uno la hace por el otro método de tangente de alfa, le queda uno, pues me parece que le queda uno como un poquito más simple. ¿Si la hace por cuál método? No, digamos lo mismo, está bien. ¿Por cuál método? No, ya cuando lo hice por tangente ya lo mismo. Bueno. Fíjate que aquí, muchachos, yo había llamado que tangente alfa era x. Y por tanto alfa es artangente de x, o lo que es lo mismo, tangente a la menos 1 de x. Es casi que inmediato. Entonces aquí resuelvo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que x2 sobre 1 más x2 de x no es más que tangente de alfa, que es que x, menos alfa, que es tangente a la menos 1 de x, más que, más la constante c. Bueno. Pero como les digo, no es la única forma como de resolverlo. No es la única forma de resolverlo. Voy a esperar a que copien ese ejercicio ahí para ver otra forma. Entonces está haciendo frío en Caucasia y en Puerto Berrío. Frío. Ave madre. Grave la cosa, grave.
Vamos a ver este otro ejercicio para esta forma. Voy a levantar la hojita, creo que puedo, ¿correcto? La levanto. Entonces, resolver integral d de x sobre raíz de 16 más 6x menos x2. Aquí vamos a comentar en qué consiste el método. No me va a tratar como de resolver el ejercicio sin ver en qué consiste. Entonces, este es de la forma. Esto es una integral donde aparecen formas de la forma AU2 más BU más C. Voy a tratar de escribirles una forma general. La pregunta es, ¿qué se hace? ¿Para dónde pego yo? Entonces, trate de hacer lo siguiente. Trate de hacer lo siguiente. Y lo vamos a hacer para ese. Dígame. Profe, pues no sé, de pronto por la forma de la estructura que tiene el polinomio que se encuentra dentro de la raíz, ¿es posible factorizarlo? No, porque el menos está en el último, no importa. Pues independiente que se pueda o no factorizar, no serviría como para nada. Lo que vamos a ver es que se haría casi que siempre. Y es lo que va a funcionar. Primero, complete un trinomio cuadrado perfecto. Eso siempre lo va a poder hacer. Esto siempre lo va a poder hacer. Complete un trinomio cuadrado perfecto. Siempre lo va a poder hacer. Y ve, redúzcalo mediante sustituciones. A una de las formas anteriores. O sea, A2 más o menos U2, etcétera. A una de esas formas. Entonces vamos a ver que eso es lo que vamos a hacer aquí. Eso es lo que vamos a hacer aquí. Va a ver si este lapicerito me escribe mejor. Bueno. A ver, muchachos. Entonces, veamos entonces lo siguiente, veamos. Voy a tratar de completar el trinomio cuadrado perfecto. 16 más 6x menos x2. Esto siempre lo voy a poder hacer. Entonces vamos a completarlo. Yo voy a hacer lo siguiente. Yo voy a poner aquí 16. Y aquí voy a poner, como aquí hay un menos, voy a escribir esto así, menos x2 menos 6x. ¿Cierto? x2 menos 6x. Preferiría que no copiaran ahora nada. Yo les doy tiempito para que traten de entender cómo voy a escribir yo aquí este trinomio cuadrado perfecto. x2 menos 6x. Entonces preferiría que no copiaran nada, sino que miraran y después copian. A ver, muchachos, cuando yo tengo x más m
al cuadrado. Yo sé que esto es x menos m al cuadrado. Yo sé que esto es x2 menos 2mx más m2. Yo sé que eso es x2 más m2 al cuadrado. X menos m al cuadrado, m. Es x2 menos 2mx más m2. Aquí, ¿qué tendría en esta expresión? Tengo x2 menos 6x. O sea, tengo x2 menos 2mx. Yo tengo que saber qué es m2. Entonces, si yo comparo, yo diría que aquí 2mx es 6x. Como esto se cancela con esto y el 2,6, de aquí concluiría que m, ¿cuánto vale? M tendría que valer 3. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que yo aquí tengo que agregar 3 para obtener el trinomio. O sea que yo tengo 16, sería igual a menos. Abro paréntesis. x2 menos 6x. Como m es 3, m2 es 9. Más 9, agregué eso. Pero como agregué aquí 9 y aquí hay un signo menos antes, en realidad lo que hice fue restar 9. Si yo resto 9, sumo 9 para que la expresión no cambie. Entonces, ¿qué obtuve? Que 16 más 9 da 25. Entonces me convirtió en 25. Y esto sí es un trinomio cuadrado perfecto. Esto es x menos 3 al cuadrado. Ahora sí, copien eso. Esta expresión la escribí, completé un trinomio cuadrado perfecto aquí, la escribí en la forma 25 más menos x menos 3 al cuadrado. Si ustedes vuelven a desarrollar esto, si se devuelven, van a llegar exactamente a esto. Entonces traten de copiar eso. Traten de copiar eso. Ahí sí lo pueden copiar. Y la idea es completar aquí trinomio cuadrado perfecto. Entonces, ¿qué estoy queriendo decir? Estoy queriendo decir lo siguiente. Que el de x sobre raíz de 16 más 6x menos x2 se me convirtió en integral d de x sobre raíz de 25 menos x menos 3 al cuadrado. Raíz. Y este ya es más fácil de trabajar. Entonces, este es el que vamos a trabajar y lo vamos a escribir en la otra hoja. Voy a esperar a que copien ahí un poco para pasar a la otra hoja. Para pasar a la otra hoja. Entonces va a ser más sencillo escribir esto. Bueno, entonces fíjate, complete un trinomio cuadrado perfecto, reduzca mediante sustituciones a una de las formas anteriores. Es lo que vamos a hacer enseguida. Pero lo vamos a hacer en la otra hoja. Lo vamos a hacer en la otra hoja. Bueno. Entonces, ¿ya puedo pasar a la otra hoja? Correcto, bueno. Entonces voy a pasar a la otra hoja, vamos a pasar en limpio. En limpio vamos a pasar. Entonces voy a escribir integral de x sobre raíz de 16 más 6x menos x2. Ya sabemos que se puede escribir como dx sobre raíz de 25 menos, abro paréntesis, x menos 3 al cuadrado. Entonces vamos a ponerlo en la otra forma mediante esta sustitución. Vamos a llamar z a x menos 3.
Por lo tanto, dz es de x. dz es de x. Entonces, esto se convierte en, esta integral se me convierte en la siguiente, en integral de x, que es dz sobre raíz de 25 menos z2. Fíjese que si en vez de poner z hubiera puesto u, sería 25 menos u2. Y esta ya es una sustitución trigonométrica. Entonces fíjese que cambié de la variable x a la variable z. Ahora voy a cambiar de la variable z a la variable alfa. O sea, voy a hacer otro cambio de variable. Entonces aquí voy a decir lo siguiente. Sea z igual, dz igual. Entonces, ¿z igual a qué? ¿Quién me dice? ¿De Puerto Berrío o de Caucasia? ¿Z igual a qué? 5 coseno, 5. ¿5 qué? Se desconectó. Creo que se desconectó algo. Profe, 5 a la 2 menos z a la 2. ¿Qué sería z? Sí. ¿Pero qué sería z? Se desconectó Puerto Berrío, creo yo. ¿Cierto? Fíjese que tengo que dar a z un valor apropiado. Esperemos a ver. Profe, usted no dijo que iba a colocar era alfa. No. Cambiar z en términos de una función trigonométrica que involucre a alfa. Bueno, yo lo que tengo es que... ¿Z qué sería entonces? Díganme. Podríamos cambiar z por 5 coseno de alfa. O 5 seno de alfa. Cualquiera de los dos. Sí. Es correcto. Vamos a poner 5 seno de alfa. Podría haber sido 5 coseno de alfa. ¿Cuál es la razón? La razón es que si yo hago esta sustitución o la coseno, por ejemplo esta, entonces sería 25 seno cuadrado de alfa. O sea, 25 que multiplica 1 menos seno cuadrado de alfa, que es 25 coseno cuadrado de alfa y sale del radical. Esa es la razón, no es otra. Yo tengo que buscar la manera de obtener aquí una identidad trigonométrica. dz sería 5 coseno de alfa. Entonces esta integral así escrita se convierte en la integral de, y miremos, dz 5 coseno de alfa y raíz de qué, 25 menos 25 seno cuadrado de alfa. O sea que esto es la integral de qué, 5. Profe, disculpe, la imagen se ve muy borrosa. Se ve borrosa, se está viendo borrosa para Puerto Berrío, pues yo aquí la veo bien. ¿Qué opinas? Es problema como de transmisión, porque yo a ustedes los estoy viendo también en Puerto Berrío borrosos. Perdón, en Caucasia borroso, en Puerto Berrío los veo bien. Esperemos a que se mejore. Puerto Berrío los veo muy nítidos, en Caucasia los estoy viendo borrosos a ustedes también. Bueno muchachos, esto sería 5 coseno de alfa. Y aquí, miremos, esto es 25 que multiplica a 1 menos seno cuadrado de alfa. Bueno, el 25 sale como 5. Y 1 menos seno cuadrado de alfa es coseno cuadrado de alfa, que sale como coseno de alfa. Entonces, como pueden ver, esto resultó como muy sencillo, ¿cierto? Esto se cancela acá, y la integral de alfa es alfa más c. Alfa más c. Bueno.
Entonces ya terminé. Vuelvo sobre la variable original. Yo de alfa tengo que pasar a z. Y de z tengo que pasar a x. Entonces aquí, como alfa, como z es 5 seno de alfa, se tiene que seno de alfa es z sobre 5. Y por tanto se tiene que alfa es arseno o seno a la menos 1 de z sobre 5. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que esta integral, que de z sobre raíz de 25 menos z2 no es más que alfa más e, o sea, z a la menos 1, o sea, seno a la menos 1, perdón, de z sobre 5 más c. Este es el valor de esta integral, pero esa integral en realidad es esta. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que integral de dx sobre raíz de 25 menos x menos 3 al cuadrado, esto no es más que acá seno a la menos 1 y z era x menos 3 sobre 5 más c. Pero en realidad esto es esto. Esta era la cosa original. Entonces, ¿qué diría yo? Quiere decir que la integral de dx sobre raíz de 16 más 6x menos x2, que es la integral original, pues es esto, es seno a la menos 1 de x menos 3 sobre 5 más c. Eso sería el valor de esa integral. Entonces esto cerrámoslo aquí como para mostrar que esa es la idea pues de este método de trabajo. Como pueden ver, pues hay que hacer manipulaciones y las cosas van como funcionando. Vamos a ver otro, pero primero acaben de copiar. Espere, profe, un momento. Tranquilo, muchacha, tranquilo. Copia ahí tranquila que se les va a dar tiempo. Esta muchacha viene ahorita, a las 6, Sandra. Ah, pero menos que otro. Ah, creo que es allá, ¿cierto? Sí, para el edificio. Para los Es mejor aquí. Uno no está pendiente que va a sonar una bomba papa. Yo aquí estoy muy tranquilo y trabajo uno mejor. Fíjate que es calmado porque uno no está como acelerado de que va a sonar algo o que qué pasó. Bueno, muchachos, vamos a hacer otro ejercicio. Es una maravilla, yo estoy trabajando muy sabroso. Estoy feliz, pues le cuento. Resolver integral de
x2 menos 4 a la 3 medios de x. Bueno, ahí no hay que completar ningún cuadrado ni nada. Vuelvo a uno de las anteriores. Entonces sea x igual. ¿Qué llamo x ahí, muchachos? ¿Quién me dice? A ver, Caucasia, ¿quién me dice que es x ahí? Coseno de t. En Puerto Berrío siempre me han contestado. En Caucasia, ¿qué me dicen que es x? ¿Qué reemplazo hago aquí? ¿X igual a qué? ¿Qué sugiere esta resta? A ver, Caucasia, los de Puerto Berrío me han contestado varias veces ya. Caucasia, ¿quién me dice? Quiere decir que les falta leer un poquito. La idea es escribir aquí una identidad trigonométrica. La forma aquí de escribir... Profe, ¿no sería 2 seno de alfa? Sería 2... No, porque si fuera 2 seno de alfa, al cuadrado sería 4 seno cuadrado de alfa. O sea, 4 que multiplica seno cuadrado de alfa menos 1. Y seno cuadrado de alfa menos 1 no es una identidad trigonométrica, sería 2. ¿2 qué? De alfa. 2 secante alfa. ¿Por qué? Porque quedaría entonces 4 secante cuadrado de alfa menos 1, que es tangente cuadrado de alfa. Bx sería entonces 2, la derivada de secante alfa, sería secante alfa, tangente alfa. Profe, una preguntita. Sí. Dígame. El ejercicio. Ah, no, ya. 4 medios. Eso está elevado a la 3 medios, ¿cierto? 3 medios. 3 medios, sí. Gracias. Bueno, sigamos. Entonces esto se convierte en integral de, aquí está, 4 secante cuadrado de alfa menos 4 a la 3 medios por dx por 2 secante alfa tangente alfa de alfa. ¿Correcto? Y eso va a ser igual a ¿qué? A integral de. Esto sería 4. Pongámoslo mejor así. 4 que multiplica a secante cuadrado de alfa menos 1. Esto a la 3 medios por 2 secante alfa tangente alfa de alfa. Bueno. Y esto va a ser igual a integral de 4 secante cuadrado de alfa menos 1 es tangente cuadrado de alfa. Tangente cuadrado de alfa. Profe, Dígame. ¿sería posible que estuviera un poquito como más lentico al escribir? Porque cada vez que usted escribe se ve borrosa la imagen. Entonces, Y no alcanzamos a copiar, profe. ¿qué me sugiere? ¿Qué me sugiere? Vaya un poquito más suave. O sea, que no espere cuando le meter porque... Que escriba más grande de pronto. Sí, o tal vez esto sí. Voy a tratar entonces de hacerlo. Bueno, 4 tangente cuadrado de alfa a la 3 medios. Y aquí voy a escribir lo que queda faltando aquí. 2 secante alfa tangente alfa de alfa. 2. Esto es lo último que voy a escribir pequeño. Secante alfa, porque no me va a caber aquí. Pero de resto voy a escribir grande alfa de alfa. 2 secante alfa tangente alfa de alfa. Escribí esto aquí. De aquí para adelante voy a escribir un poquito más grande. Esto sería igual aquí.
Integral de. Si la señal está un poco borrosa. Ah, bueno. A ver, muchachos, ¿qué es 4 a la 3 medios? A ver, aquí por aparte. A ver, muchachos, aquí por aparte. 8, profe. Sí, pero quiero que los demás lo vean. ¿Qué es 4 a la 3 medios? Lo voy a mirar. Sería 2 al cuadrado a la 3 medios. ¿Correcto? Que es 4. O sea, ¿qué es? Este 2 se va con este. Sería 2 al cubo. O sea que da 8. Cosas de matemáticas operativas. Entonces este pedazo aquí es 8. 8. Tangente cuadrado a la 3 medios. Este tangente cuadrado, este 2 de denominador equivale a una raíz cuadrada. Raíz cuadrada de tangente cuadrado es tangente. O sea que sería tangente cubo. Cubo de alfa. Aquí por 2, secante alfa, tangente alfa de alfa. Y eso entonces es 8 por 2. Profe, 8 tangente, ¿qué? 8 tangente cubo de alfa. Sale de aquí. Tangente cuadrado a la 3 medios queda tangente al cubo. Esto es 8 por 2, 16. 16 integral de ¿qué? De tangente cubo por tangente da tangente cuarta. Tangente cuarta de alfa. Secante de alfa. De alfa. Bueno, es una expresión de la forma tangente secante. ¿Dónde la tangente, donde esto es par y esto es impar, se tendría que resolver por integración por partes? La tendrían que resolver por integración por partes. No sería como tan sencillo. No sería como tan sencillo. Entonces usen, aquí se los voy a dejar, traten de hacerlo porque vamos a pasar a otro tema. Quería mostrarles esto. Aquí usen integración por partes. Esa es una forma de resolver ese ejercicio, no se los voy a terminar. Se convirtió esto en una expresión de este tipo. Usen integración por partes y puede resultar. Ensayen también, no es la única forma, escribir esto en términos de, esto diría seno cuarta de alfa sobre coseno cuarta de alfa. Y secante es 1 sobre coseno cuarta de alfa, secante es 1 sobre coseno. O sea que esto quedaría seno cuarta de alfa sobre coseno quinta de alfa. No es como muy sencilla la cosa. Traten de resolverlo utilizando integración por partes a ver qué pasa. Pero uno cuando hace un ejercicio, no se los voy a hacer, sino que les voy a decir qué es lo que hace uno cuando está resolviendo un ejercicio. Acábenme de determinar eso. Les voy a de copiar esa parte. No se los voy a hacer, pero les voy a decir qué trataría uno de hacer. Así ligerito. Bueno, voy a quitar la hoja. ¿Cuál es la idea? La idea es que uno tiene, ahí les comento. Tangente cuarta de alfa, secante alfa de alfa. Aunque no se los voy a hacer, uno dice, voy a tratar de hacer integración por partes, pero primero voy a ensayar aquí. Esto sería seno cuadrado, seno cuarta de alfa sobre coseno cuarta de alfa. Esto ya vine aquí a hacer elucubraciones. Esto sería 1 sobre coseno de alfa. Dije, voy a tratar de resolver ese ejercicio. Entonces yo digo, esto es seno cuarta de alfa. Perdón,
Esto es seno cuarta de alfa sobre coseno quinta de alfa. Entonces uno dice, si yo trato de hacer esto sería 1 menos coseno cuadrado de alfa al cuadrado sobre coseno quinto de alfa. Bueno, uno trata como de lucubrar ahí y uno podría decir, esto es coseno quinta de alfa, y uno podría decir, esto es 1 menos 2 coseno cuadrado de alfa más coseno cuarta de alfa. Esto si no lo hace por partes, entonces uno diría, esto sería 1 sobre coseno quinta de alfa, o sea, sería secante quinta de alfa, menos 2 coseno cuadrado de alfa sobre coseno quinto de alfa, sería 1 sobre coseno cubo de alfa, que es secante cubo de alfa, más coseno cuarta de alfa sobre coseno quinta de alfa, sería 1 sobre coseno alfa, que sería secante alfa. Aquí no lo hicimos por partes, pero hicimos esto, que ustedes lo saben hacer, porque yo lo hice. Esto, que también lo saben hacer, porque yo lo hice. Y esto que también se sabe hacer. Entonces yo, si no quisiera trabajar por partes, pude haber transformado esto, lo transformé en esto, que esto está hecho. Entonces después de hacer eso, reemplazan esta expresión aquí y terminarían el ejercicio. Les mostré un método, pero no es el método único, hay muchas formas de trabajar eso. Eso es lo que les quería mostrar, y la idea es que ustedes traten de hacer esos ejercicios. Bueno, vamos a ver otro método, que es esta expresión que se llama... ¿Cómo? ¿Qué me dicen? Devolver la hoja. Para ver. Si siguieran ese método, llegan a esto. La idea sería como eso. Bueno, de las últimas partes que vamos a ver es integración de funciones racionales. ¿Cómo se integrarían funciones racionales? Yo trato de hacer un resumen acá, más que escribir todo un tratado sobre eso, porque no se trataría. Bueno, integración de funciones racionales. ¿Qué se hace? Primero saber qué es una función racional. Una función racional es el cociente entre dos polinomios. Es decir, una expresión de la forma P de X sobre Q de X, donde P de X es un polinomio. De pronto está mejor dicho así, aquí, así que como lo había dicho antes, y este es otro polinomio. Entonces, más que escribir una función racional es el cociente entre dos polinomios, no me gustó la forma como lo dije, lo estoy diciendo aquí, me gusta más esto. Una expresión de la forma P de X sobre Q de X, donde P
es un polinomio y q de x también es otro polinomio. Me gusta más como lo dije acá. Esa es una función racional. Entonces esa función racional puede ser una función racional propia, o se puede hablar de una función racional impropia. ¿Y qué diremos? Una función racional es propia si el grado del denominador es mayor que el grado del numerador. Es función racional propia si el grado del denominador es mayor que el grado del numerador. Y es una función racional impropia si el grado del numerador es mayor o igual que el grado del denominador. Estas funciones se vieron en álgebra y trigonometría. Lo debieron haber visto ustedes el semestre pasado. Entonces, cuando la función racional es propia, cuando la función racional es propia, cuando la función racional es propia, o sea, cuando el grado del denominador es mayor que el grado del numerador, usted lo que hace es que la descompone, se descompone en fracciones parciales, que se vio en álgebra y trigonometría cómo es la descomposición. Se descompone en fracciones parciales. Y resulta... Porque no se ve nada de lo que está escribiendo. ¿Cómo? ¿Qué me No se dice? ve nada de lo que está escribiendo. Aquí me río. No se ve nada de lo que está escribiendo porque No se ve, está muy borroso. pero sí está borroso. Es problema de la comunicación, pero yo estoy también hablando. Estoy diciendo estoy señalando función racional es propia. Vamos entonces a llevarnos así, vuelvo a repetir. Profe, qué pena Dígame. una pregunta. Un momento, aquí me río. Lo que pasa es que la imagen llega muy pixelada, pero si tú en un momento te quedas quieto, así como lo haces casi siempre al terminar la hoja, se mejora la imagen un poquito. Entonces, para que eventualmente cada Correcto. Correcto. Entonces voy a leer esto y se los voy a dejar quieto un poco. Profe, acá Caucaso también, como le sugiere el compañero, podría quedarse. Sí, entonces voy a tratar de hacer eso porque la imagen no está buena. Función racional propia. Cuando la función racional es propia, se descompone en fracciones parciales y ahí voy a dejar un momentico. Entonces, si la función racional es propia, se descompone en fracciones parciales y se resuelve usando técnicas vistas anteriormente. Entonces, si la fracción racional es propia, se dice que la fracción racional es propia si el grado del denominador, del polinomio denominador, es mayor que el grado del polinomio numerador. Cuando eso ocurre, se descompone en fracciones parciales y se resuelve usando técnicas vistas anteriormente. Es decir, siempre se van a caer integrales de formas que ya hemos visto. Bueno, acuérdense que la descomposición en fracciones parciales siempre es en factores cuadráticos, en factores lineales o factores lineales y cuadráticos irreducibles. Un factor cuadrático es irreducible si no se puede escribir como como el producto de dos factores lineales con coeficientes reales. Entonces la función racional
se descompone siempre en fracciones parciales. En los denominadores son polinomios de grado 1 o de grado 2 irreducibles. Se está queriendo decir con irreducible que un factor cuadrático es irreducible si no se puede escribir como el producto de dos factores lineales con coeficientes reales. Bueno, eso si la función racional es propia. Si la función racional es impropia, quiere decir que el grado del numerador es mayor o igual que el grado del denominador. Entonces hay que hacer la división. Y al hacer la división, resulta un polinomio más una fracción propia. Como vamos a ver en unos ejercicios que vamos a resolver enseguida. Como vamos a ver en unos ejercicios que vamos a resolver enseguida. O por lo menos vamos a dejar indicados porque este tipo de ejercicios son bastante engorrosos y de pronto no seríamos capaces, no tendríamos tiempo de resolverlo en esta clase. Pero tratemos o arriesguemos el primer ejercicio, a ver cómo se trabaja. Entonces voy a quitar esta hoja. Voy a quitar esta hoja y por lo menos dejemos este comenzado. Resolver. Por lo menos conversemos este. Resolver. Integral de x2 menos 3x menos 1 sobre, esto me lo han ya factorizado, x2 más 4 dx. Vayan copiando ahí ese ejercicio. No puedo contestar ahorita porque me embolata. Bueno, entonces fíjense muchachos de qué se trata. Acá el polinomio numerador es x2. A ver, entonces quedamos aquí. Vamos a conversar en el numerador. Tengo x2 menos 3x menos 1. En el denominador ya está factorizado. Fíjese que este es un factor lineal no repetido y este es un factor cuadrático irreducible no repetido. Irreducible quiere decir que x2 más 4 no lo puedo escribir como el producto de dos factores lineales. Pero en este denominador, que ya está factorizado completamente, en realidad sería x3 más 4x, haciendo la operación. Este es un polinomio en el numerador y este es un polinomio en el denominador. Entonces, el grado del numerador es 2 y el grado del denominador es 3. El grado del numerador es 2 y el del denominador es 3. Por lo tanto, la fracción es propia. Entonces yo lo que hago es descomponer esto en fracciones parciales antes de integrar. Entonces, ¿qué me dice a mí la teoría? La teoría me dice a mí lo siguiente. La teoría me dice lo siguiente. Que x2 menos 3x menos 1 sobre x por x2 más 4, ¿qué me dicen? Y esto lo tienen que recordar ustedes de matemáticas, de álgebra y trigonometría. Hay un factor lineal no repetido, que es x. Por eso corresponde una fracción parcial de la forma a sobre x. Más, hay un factor cuadrático no repetido irreducible. Irreducible. Hay un factor cuadrático no repetido irreducible. Por esto corresponden fracciones de la forma bx más c sobre x2 más 4. Donde a, b y c son constantes a determinar.
¿Cómo determino A, B y C? Pues como que devolviéndome e igualando polinomios numeradores y denominadores. Aquí, por ejemplo, esto sería A por x2 más 4. Esto por esto. Y aquí más x por bx más c. Todo esto x por x2 más 4. Lo que estoy aquí es en el proceso de saber qué es A, B y C. Bueno, ahí lo que voy a hacer aquí es que voy a escribir este numerador lo voy a escribir en potencias descendentes de x. Entonces, ¿qué tengo aquí? Aquí en x2 tengo ax2, o sea que por aquí está a. Por aquí x por bx da bx2, o tengo más b por x2. ¿Qué tengo en x? En x tengo x por c, o sea más cx. ¿Y qué tengo como término independiente? Tengo 4a. No más, tengo 4a. Tengo 4a. Bueno. Esto que hay aquí tiene que ser igual a esto. Como los denominadores son iguales, tienen que ser iguales los numeradores. Para que los numeradores sean iguales, tienen que ser iguales los coeficientes de potencias iguales. Entonces, ¿qué tendría yo aquí? Tendría, según esto, ¿qué? A más b por x2, aquí tengo x2. Tengo entonces que a más b obligatoriamente tiene que ser 1. Cx, y aquí tengo menos 3x. C tiene que ser menos 3, obligatoriamente. Y 4a, y aquí menos 1. O sea que a vale, como 4a es menos 1, a vale menos 1/4. Y como a más b es 1 y a vale menos 1/4, b tiene que valer ¿cuánto? 5/4. Para que 5/4 menos 1/4 de 4/4, que es 1. Entonces obtuve los coeficientes a, b y c de esto. Entonces voy a esperar un momentico y vamos a reescribir esto, por lo menos para no dejar el ejercicio muy comenzado. Copien esto y volvemos a reescribir el ejercicio. Bueno, ¿puedo quitar la hoja? ¿Quito la hoja? La voy a quitar. Correcto. Entonces, ¿qué tendría? Teníamos esto, muchachos. Que x2 menos 3x menos 1 sobre x por x2 más 4 de x. Esto es igual a, me dio aquí a sobre x, pero a es menos 1/4, o sea que pongo así, menos 1/4 sobre x, que es esta expresión, más bx más c sobre x2 más 4, más aquí x2 más 4. Y aquí escribo bx más c. B vale, lo pueden ver, B vale 5/4. 5/4 de x. Más c. Y c vale menos 3. Más menos 3. Esto de x.
Esa integral se correspondió en esta. Lo que se trata es ya como de organizarlo un poquitico. Esto sería integral de, voy a separar esto, menos un cuarto, y aquí saco dx sobre x, dx sobre x. Bueno, más, escribamos así nos demoremos un poquitico. x2 más 4, y aquí 5 cuartos de x menos 3 de x. Voy a escribir esto un poquito mejor. Esto sería menos un cuarto de dx sobre x. Más. Aquí sería x2 más 4. Y muchachos, aquí voy a reducir a común denominador. 5 cuartos de x menos 3 sería 5x menos 12 sobre 4. Esto sería 5, estas operaciones las pueden hacer ustedes. 5x menos 12 sobre 4. Eso lo voy a poner aquí. Dx. Entonces se me convirtió en esa integral. Entonces, esta es fácil de resolver. Esta es fácil de resolver. Porque la integral de dx sobre x es menos logaritmo, esto es logaritmo natural de x. Y esta la hago por sustitución trigonométrica. Es decir, esta esto es menos un cuarto del logaritmo natural de x. Este está resuelto. Y en esta hago una sustitución trigonométrica. Digo que sea x, como es de la forma x2 más 4, llamaría x2 tangente alfa. O sea que de x sería 2 secante cuadrado de alfa de alfa. 2 secante cuadrado de alfa de alfa. Bueno, este pedacito. Entonces voy a resolver esta integral. Esto sería un cuarto. ¿De integral de qué? De una vez. x2 más 4. x2 es 4 tangente cuadrado de alfa más 4. Sería 4 que multiplica tangente cuadrado de alfa más 1, que es secante cuadrado de alfa. El de x es aquí 2 secante cuadrado de alfa de alfa. Y 5x sería 5. X es 2 tangente alfa menos 12. Menos 12. Esto se convierte en un cuarto de integral de. Esto, muchachos, se me va a cancelar con este. Profe, Dígame. de que puede parar un segundito para poder ver bien la imagen. Con mucho gusto, muchachos. Listo, profe, muchísimas gracias. Un momentito. Bueno, según como vean esto, esta última parte lo resolvería la clase entrante. Que haya mejor comunicación y todo, ¿correcto? Lo volveríamos a ver la clase entrante, esta última parte que estamos haciendo, porque veo que la comunicación está un poco mala. Veo que la comunicación está un poco mala. Pero por lo menos ahí vamos. Ay, ay, ay. Bueno, muchachos, entonces esto sería así.
Va a multiplicar este 2 que quedó aquí por esto y por esto. 5 por 2, 10. Por 2, 20. 20 sobre 4 da 5. 5 tangente alfa. A ver. 2 por 5, 10. Por 2, 20. Sobre 4, 5. Tangente alfa. Menos. 2 por 12, 24. 24 sobre 4 da 6. De alfa. En eso queda la integral. ¿Y esto es un cuarto de qué? De. Abro paréntesis. La integral de tangente alfa es 5. Y esto es logaritmo natural de coseno de alfa. Con un signo menos. Aquí. Porque la integral de tangente es menos logaritmo natural de coseno. Menos. La integral de 6 de alfa es 6 alfa. Yo ya dije que era. Ya dije que era alfa. Dije que X era 2 tangente alfa. Bueno, copien esto y voy a pasar a otra hojita para escribir esto mucho mejor. Voy a escribir esto un poquito mejor para que ustedes sepan. Entonces copien esta hojita y voy a escribir todo lo que saqué ahí, lo voy a escribir en limpio para que quede un poquito mejor organizadito. Para no dejar el ejercicio comenzadito. Creo que vamos a lograr terminarlo. Bueno, muchachos, vamos a hacer entonces, hacer el resumen de todo esto para que quede bien escrito en otra hojita. Voy a levantar la hojita. ¿Puedo? ¿Puedo No, levantar la hojita? No. Bueno, entonces trátenme de copiar rapidito para poder levantar la hojita y no dejar el ejercicio comenzado. Bueno, entonces, ¿en qué estábamos? Voy a levantar la hoja. Estamos en lo siguiente. El ejercicio en cuestión era este. Integral de x2 menos 3x menos 1 sobre x por x2 más 4 de x. Esto, con esto se llega a esta integral, a menos un cuarto de integral de dx sobre x, que es igual a eso, más un cuarto de integral de 5x menos 12 sobre x2 más 4 de x. A eso se llegó. A eso. Ya dijimos que era este. Para resolver esto, para un cuarto de integral de 5x menos 12 sobre x2 más 4 de x, para eso, ¿qué hice yo? Se hizo x igual a 2 tangente alfa y se llegó a
a un cuarto que multiplica a menos 5 logaritmo natural de coseno de alfa menos 6 alfa más c. A eso se llegó. Entonces esto es esto mismo. Y al resolver esto, se llega a esto. Entonces vamos a pasar a la variable original. Profe, ¿puede esperar un momentico para poder copiar? Sí, claro. Sí, he estado como corriendo un poquitico en esta última parte, muchachos, porque para no dejarlo comenzado, como falta un cuarto para las 4, no quiero dejarlo comenzado. Bueno, muchachos, como x es 2 tangente alfa, quiere decir que tangente de alfa es x sobre 2. De aquí quiere decir que tangente de alfa es x sobre 2. Y como tangente de alfa es el lado opuesto sobre el lado adyacente, quiere decir que esto es x y por lo tanto esto es 2. Y esto por lo tanto esto es raíz de x2 más 4. A mí me interesa esto es para poder sacar esta expresión aquí. Quiere decir que coseno de alfa es el lado adyacente que es 2 sobre hipotenusa que es raíz de x2 más 4. Y yo sé que alfa es, como x es 2 tangente alfa es x sobre 2. Por lo tanto alfa es arc o tangente a la menos 1. Arc tangente de x sobre 2. Entonces estas dos cosas las reemplazo aquí. ¿A qué llegué? Luego, esto era lo que no quería dejar comenzado, luego, integral de x2 menos 3x menos 1 sobre x por x2 más 4 de x va a ser igual a menos un cuarto de dx sobre x, o sea, a menos un cuarto del logaritmo natural de x. Aquí, más esto, menos 5 por un cuarto da menos 5 cuartos. Va a correr así. Menos 5 cuartos del logaritmo natural de coseno de x, de alfa, que es 2 sobre raíz de x2 más 4. Así. Sigue aquí, menos 6 alfa, o sea que queda menos, lo voy a escribir aquí, menos 6 alfa, o sea menos 6. Alfa es arctangente de x sobre 2, o lo que es lo mismo, tangente a la menos 1 de x sobre 2, más la constante c. Esto era lo que yo quería escribirles. Este sería el valor de esa integral. Lo hicimos un poquito rápido para no dejarlo comenzado. Eso sería el valor de esa integral. Evidentemente revisan que de pronto por hacer esto tan rápido no hubiera cometido algunos pequeños errores, aunque no los creo. Entonces lo que pensamos en la clase entrante, seguir con estas cosas de integración de funciones racionales. Esperemos a que ellos acaben de copiar ahí para pegarme la despedida a ellos. Pero creo que puedes ir cerrando edición. Ah, no, esperemos a ver. Bueno, muchachos, esta es la última partecita para que la acaben de ver, copiar, y la clase entrante continuamos con esto. Yo creo que puede cerrar porque esto ahí ya está. Y parece que están copiando todavía y se dañaría de pronto. Esperemos.